Les doy la bienvenida a este nuevo programa de la serie La Constitución nos une. Estamos en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Mirel Rocati, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Mirel, por acompañarnos. Al contrario, gracias por invitar. Y también el maestro Jorge Islas López, quien también es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y además defensor de la audiencia del Canal del Congreso. Muchas gracias, David, por la invitación. Antes de iniciar con los temas relacionados con los derechos humanos en nuestro país, permítanos enviarlos a un reportaje que hemos preparado sobre este tema. Los derechos humanos se encuentran reconocidos en la Constitución de 1917 y en diversos marcos jurídicos del país. Nuestra Carta Magna establece que todas las personas gozan de los derechos humanos, y ello incluye aquellos que se encuentran reconocidos en instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. A nivel internacional, México se ha adherido a la Carta Universal y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, ha ratificado diversos tratados, declaraciones, protocolos y otros instrumentos para la protección de derechos específicos. Los derechos humanos son inherentes a la dignidad de las personas y son inalienables y universales. No existe una jerarquización entre ellos. Son indivisibles y en tanto que la privación o reconocimiento de un derecho afecta el ejercicio de otro u otros derechos, son interdependientes y progresivos. Esto significa que no se acepta cualquier retroceso o regresión en el alcance de los derechos reconocidos. Los derechos humanos están en constante dinamismo, puesto que puede darse un nuevo alcance a los ya reconocidos o pueden reconocerse otros derechos que sean necesarios para proteger la dignidad humana. El 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional que transformó el concepto de los derechos humanos en México. Dicha reforma cambió la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución para quedar de los derechos humanos y sus garantías, elevándose así a rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Gracias por continuar con nosotros. Hablando de los derechos humanos, entrando en tema, Mirel, ¿qué son los derechos humanos y por qué son importantes en el constitucionalismo? Bueno, los derechos humanos son aquellas facultades y prerrogativas que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Sin estos derechos sería muy difícil poder desarrollarse como personas desde el punto de vista físico, psicológico, moral, ético y tener un pleno desarrollo. Y estos derechos deben de ser reconocidos por un sistema societario, por el Estado, plasmados en textos jurídicos para poder establecer las garantías de su protección. Entonces, estos derechos los tenemos todos los seres humanos de cualquier nacionalidad, de cualquier edad, de cualquier raza, ideología política, ideología religiosa. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Gracias. Y una pregunta, Jorge, tú que eres un experto en el conocimiento de este pensamiento acerca de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos y lo relacionamos con el tema constitucional de la Constitución, ¿cuál es la importancia que tienen? Bueno, los derechos humanos tienen una jerarquía que es establecer desde la Constitución su relevancia. Es el principal instrumento jurídico, político de un Estado y se reconocen estos derechos a fin de que el ciudadano tenga desde la ley más relevante de un país el explícito reconocimiento del beneficio que recibe producto de que el Estado le reconoce estos derechos fundamentales. La relevancia es que estos derechos humanos también tienen un reconocimiento internacional y los Estados, en la perspectiva nacional, no hacen sino recoger este catálogo de derechos fundamentales para que toda persona, todo gobernado, sepa que por estar en determinados territorios democráticos, sabe que son beneficiarios de la protección, reconocimiento y garantía del pleno ejercicio de estos derechos fundamentales que tienen fundamentalmente que ver con la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas. Cuando englobamos estos aspectos, estamos hablando de un derecho humano fundamental que obra en favor, como lo decía Mira hace un momento, del libre desarrollo y de las mejores condiciones de desarrollo de una persona en una sociedad que ha querido construir a través de leyes e instituciones los mejores espacios y mecanismos para la protección de estos derechos. Y si estas facultades y estas libertades son tan importantes, y mencionabas tú que están jerárquicamente pues, por encima de todo el texto constitucional,
Entre los derechos humanos, Mirel, ¿habría alguna jerarquía? ¿Alguno sería más importante que otro? No, desde luego que no. Los derechos humanos tienen exactamente la misma jerarquía, tan es así que están íntimamente relacionados, están asociados, es como si estuviesen concatenados, unidos. Si se viola un derecho humano, se puede violar toda una serie de derechos que están íntimamente relacionados con ese derecho humano. Entonces no tienen jerarquía, no tienen preeminencia unos sobre otros. Para el Estado son tan importantes los derechos de primera generación, los fundamentales, como los derechos de segunda, los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos de tercera generación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz. No puede protegerse la vida sin tener salud, y no se puede proteger tampoco la salud si el medio ambiente está contaminado. Entonces, están tan íntimamente relacionados que no es posible disociarlos, y tenemos que tener respeto por todos ellos. Me parece esto muy importante, porque a veces pensamos que unos derechos son más importantes que otros, y la interdependencia que se menciona en la propia Constitución relativa a los derechos humanos nos obliga a verlos en ese contexto de igualdad. Aquí el punto central es, y cuando encontramos en colisión derechos, ¿cómo se solucionan esos problemas, Jorge? Fundamentalmente son las Cortes Constitucionales, las Supremas Cortes de Justicia en los Estados democráticos, o las instancias jurisdiccionales encargadas de hacer valer el principio constitucional de legalidad y de constitucionalidad, los que hacen valer estos derechos y estos principios. Atención, los derechos humanos no solamente son derechos, también son principios. Y en este contexto, la Corte, en su capacidad de analizar técnicamente esta posible coalición, lo que hace es buscar armonizar. Y entonces hace un análisis, hace una armonización de derechos a fin de que no haya uno por encima de otro, sino que estos tengan complementariedad a fin de que se satisfaga la mayor amplitud posible de la protección de estos derechos en favor de las personas. Entonces no hay colisión, hay armonización, y quienes están encargados de hacer valer este resguardo y esta protección son las Cortes Constitucionales, en el caso concreto de México, la Suprema Corte de Justicia. Y esto es parte de todo un proceso. ¿Cómo podríamos hablar hoy día, por ejemplo, de estas Cortes Constitucionales en la evolución de los derechos humanos? ¿Cuál ha sido el papel? Desde luego que dentro del sistema jurídico se han establecido mecanismos para hacerlos valer. En México, pues es un país preeminentemente protector de los derechos humanos por tradición. Desde el siglo XIX, pues heredamos toda esa tradición del derecho francés, y ya se cristalizaron en las distintas constituciones para reconocer esos derechos y crear esos mecanismos de protección. Y a través del sistema jurisdiccional, pues es en la forma en que se pudieron crear los mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos. Un tema sumamente importante porque además involucra, y ya lo mencionó Mirel, pensar los derechos como etapas sucesivas de construcción dentro de la Constitución. Y hemos construido primero una primera generación, y después hemos continuado con algunos derechos hasta llegar a los sociales en la Constitución del 1917. Pero sobre este tema vamos a hablar después de una pausa. En 2013, los organismos públicos de derechos humanos promovieron 15.751 medidas y acciones con el fin de proteger y defender los derechos humanos, tales como conciliaciones, recomendaciones, acciones de inconstitucionalidad y solicitud de medidas precautorias o cautelares. La omisión de proporcionar atención médica es la violación más recurrente al derecho, con 1.060 hechos registrados en el 2013 y 3.477 hechos durante el 2014. Continuamos con el tema, la evolución constitucional de los derechos humanos en nuestro país. Pero antes, permítanme recordarles que pueden seguirnos a través de redes sociales y, por supuesto, hacer preguntas en el correo electrónico que aparece en este momento en su pantalla. Haremos las respuestas a la brevedad posible. Tratándose de esta evolución constitucional, Mirel, ¿qué podríamos señalar respecto de este constitucionalismo mexicano de los derechos humanos? Bueno, como decía, México es un país que siempre ha enarbolado la defensa de los derechos humanos en una u otra forma.
lo vemos desde el bando de Miguel Hidalgo, el de Morelos, en los sentimientos de la nación, pues ahí se resaltan ya, se enuncian derechos, se reconocen derechos y se solicita la protección, sobre todo de las clases más desprotegidas. Se proscribe la esclavitud y el apoyo a las clases menos protegidas. Posteriormente, ya con la independencia, pues vemos cómo al convocar al constituyente 1824, pues tuvimos una herencia muy importante de todas estas principios que ya existían como catálogos de derechos desde la Revolución Francesa, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que fueron transmitidos también y recogidos en la Constitución de Cádiz, la cual nunca llegó a regir, pero finalmente es un documento inspirador de las nuevas legislaciones que se suscitaron con posterioridad. Aquí en México adoptamos varios conceptos, varios preceptos de la misma, y también tuvimos una gran influencia de la Constitución norteamericana, en donde pues a posterior, con sus 10 enmiendas, se establece una especie de catálogo de derechos de los ciudadanos. Ahí es en donde vemos cómo nace en México todo este catálogo de reconocimiento de derechos y se establecen mecanismos para su protección. Y siguiendo la evolución, pues el siglo XIX fue un siglo muy agitado de ideologías encontradas. Tenemos los liberales y los conservadores. Eminentemente se centraban en la forma de organización del Estado, si iba a ser una federación, si iba a ser un gobierno centralista, pero también en este catálogo de principios, hasta dónde llegaban las libertades, hasta dónde se podía conceder derechos. Hablaban de conceder derechos los conservadores, y sin embargo los liberales, no, más apegados a una doctrina liberal, digamos, valga la redundancia, establecían que esos derechos son innatos al ser humano, que nadie se los otorga, sino que habría que reconocerlos y buscar los mecanismos de protección. Claro, muy interesante además porque ahorita mencionaba Miguel el tema del reconocimiento y de la concesión, ¿no? Y hay que recordar que nuestra Constitución hasta hace algunos años todavía hablaba de que se otorgan los derechos, no se reconocen. Y ese es un gran cambio que se da en nuestro constitucionalismo. Pasar de la idea del reconocimiento a la idea pasar de la idea del otorgamiento a la idea del reconocimiento, que es lo que mencionaba. Sí, David, ese es un debate bellísimo de nuestra historia constitucional. Si lo viéramos en una simple lectura, podríamos decir que fue un debate entre ius positivistas y ius naturalistas. Entonces los ius positivistas dirían el Estado otorga, claro, y los que somos liberales y que creemos en la idea de la doctrina ius naturalista diríamos no, el Estado me reconoce y me garantiza, pero son derechos naturales, inalienables, imprescriptibles, universales, son míos y dependen de mí por mi capacidad de ser persona humana, beneficiario, y un Estado organizado políticamente me los garantiza. Pero no fue tan simple esa discusión. La discusión se deriva fundamentalmente del oprobio del poderoso frente al miserable y el ignorante que dejó la estela de un porfirismo que nunca vio por tener mejores condiciones en términos de igualdad social. En el debate parlamentario para discutir el artículo primero en la Constitución de 1917, que por cierto a la audiencia le recomiendo a través de nuestro portal en su momento revisar esta gran discusión, ahí viene el por qué quedó la redacción como Carranza originalmente la sugirió, de que son en la República Mexicana toda persona gozará de las garantías que otorga esta Constitución con las salvedades que la misma prevé. Vamos a decirlo rápidamente. Habían unos centros de poder económico muy famosos llamados haciendas y hacendados, que explotaban al nivel de esclavitud a los campesinos, y que estos, producto de su necesidad, de su ignorancia y también de su inocencia, eran presa de contratos que los constituyentes llamaron contratos enganche, en donde eran contratos civiles y no laborales, y en donde nuestros campesinos de aquella época cedían
todos sus derechos para nunca reclamar por vía jurisdiccional ninguna queja contra el patrón, de tal manera que nunca pudieron hacer valer un derecho. Entonces, con una gran inteligencia, con una gran sensibilidad y con una gran profundidad, los constituyentes del 17 y los asesores de Carranza, liderados por José N. Macías fundamentalmente, cuadraron un círculo que era muy difícil en ese momento de poder precisar, y establecieron, si bien los derechos los ejerce cada persona, el Estado hará lo necesario para proteger las garantías, que son los medios para materializar estos derechos, y estos serán irrenunciables desde el Estado. Y aquí viene la primera luz de nuestro constitucionalismo social: proteger al débil frente al poderoso, proteger desde el Estado con la Constitución derechos fundamentales a través de una palabra que dijeron garantías, y protegerlo con otra palabra fundamental para el momento: otorgamiento. Quien lo da es el Estado, de tal manera que son irrenunciables. Lo universalizas y lo haces materializable para todos, pero sobre todo para las clases más necesitadas. Esta fue la manera como se enfrentó el poder del oprobioso, del que en ese momento explotó y esclavizó a muchas generaciones de mexicanos, producto de su ignorancia y de sus necesidades. Y esto nos lleva también, y lo mencionaste, la ignorancia, el tema central de los derechos es el conocimiento, la promoción. Y conocer la Constitución, pues es sobre todo conocer los derechos. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes. En 2013, se recibieron quejas por la detención arbitraria o sin contar con la orden correspondiente. Los organismos públicos de derechos humanos registraron 6.092 presuntos hechos violatorios en ese año, y en 2014 ascendieron a 8.061. En 2014, las víctimas de violación a sus derechos humanos fueron 88.574, 46.511 fueron hombres y 32.672 mujeres. Volvemos a la serie La Constitución nos une con el tema la evolución de los derechos humanos en México. Y precisamente hablábamos hace un momento de cómo se habían reconocido, cómo se habían establecido en la Constitución. Pero ya en lo práctico, en la vida cotidiana para los ciudadanos, ¿cuáles son los mecanismos que permiten la protección y sobre todo la difusión de estos derechos humanos? Desde luego que para poder exigir el respeto de los derechos humanos hay que conocerlos. Cada individuo tiene que conocer cuáles son sus derechos y debe de conocer también cuáles son los mecanismos para hacerlos valer, para ejercerlos propiamente dicho. El Estado se compromete a crear toda esa estructura que viene a garantizar, a respaldar, a fortalecer el respeto a los derechos humanos a través de todas sus instituciones, desde un sistema jurisdiccional, desde la creación de un ministerio público, los tribunales, todas las estructuras del Estado que nos garantizan el respeto a nuestros derechos. Si se crea una policía, si se crea un sistema de ministerio público donde se puede ir a presentar una denuncia, o un juzgado a donde se puede presentar una demanda de carácter civil o familiar. Todo esto son los mecanismos que la Constitución establece como garantías a esos derechos. Y desde luego tenemos en nuestra Constitución algo muy valioso que fue creado por nuestros ilustres juristas del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y que apareció en la Constitución del 57, el amparo, para un mecanismo de protección en contra de los actos de poder, que el ciudadano común pueda tener acceso a todo ese mecanismo que se le llama amparo en contra de una autoridad que ejerce actos de autoridad y que lesiona la esfera íntima del ciudadano. Así es como nosotros entendemos esas garantías que el ciudadano tiene frente a una violación a sus derechos. Me parece sumamente importante y habría que recoger la idea que mencionabas al inicio del tema de una sede internacional de los derechos humanos, es decir, que están en tratados, en instrumentos. Yo te preguntaría, Jorge, ¿cuál es el papel que le corresponde en este momento, en este constitucionalismo, al Estado mexicano en materia de derechos humanos? Bueno, el artículo primero de la Constitución, el vigente, establece básicamente determinados principios. Dentro de ellos hay un principio que se llama pro persona, pro homine,
que fundamentalmente es que el Estado debe de garantizar con la mayor amplitud posible, en beneficio siempre del gobernado, la tutela, el resguardo, la garantía de protección de los derechos fundamentales. Y para ello México forma parte de diversos tratados internacionales, cerca de 32 al día de hoy, en distintos rubros en materia de derechos humanos. Entonces tienes la legislación nacional más la legislación internacional, en donde haya un criterio, una disposición, un principio o un derecho en sí mismo o alguna resolución que favorezca estos derechos, por supuesto que el Estado tiene que ser absolutamente certero para resguardar la protección de estos derechos. En la parte internacional, el Estado tiene diversas jurisprudencias recientes en donde reconoce como ley del Estado, ley de nuestra sociedad política, estos tratados internacionales con vigencia, con fuerza de ley, como si fueran leyes federales y en consistencia y en armonía con la Constitución. De tal manera que estamos hablando que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte sustantiva y de la alta jerarquía normativa que tutelan y resguardan estos derechos. Tema sumamente importante y que explica la necesidad de que el ciudadano, los habitantes de México, conozcan la Constitución. Se nos va a acabar el tiempo, pero a mí me gustaría que para despedirnos hiciera una reflexión, un comentario en un minuto cada uno de ustedes para nuestro público en relación con el tema de los derechos humanos. Iniciaría con Mirel. Gracias. Pues es muy importante que como ciudadanos nos interesemos en saber cuáles son nuestros derechos para hacerlos valer y respetar y poderlos ejercer de una manera correcta, pero también para aprender a respetar los derechos de los demás, porque no se trata de ir por ahí, por la vida, exigiendo derechos sin entender cuál es el correlativo a la obligación también que tenemos como ciudadanos frente al Estado, pero también frente a los demás ciudadanos. El aprender a respetar los derechos de los demás, en no trastocar la vida correcta y armónica que puedan tener los demás ciudadanos. Entonces ahí se reclaman mucho los derechos, pero poco se habla del respeto, de las obligaciones, de todo aquello que nos corresponde también realizar como ciudadanos frente a los demás ciudadanos y frente al Estado. Y además la Constitución establece obligaciones para habitantes, para ciudadanos y adicionalmente, lo que dice Mirel, están implícitos en el propio contenido de los derechos. Yo sé que tengo un derecho, pero debe tener un límite. Jorge. Así es. Yo lo que diría es que para evitar gobiernos arbitrarios, gobiernos imprudentes, gobiernos que abusan de su poder y que lastiman sensiblemente el sentido de la República, debemos de conocer los derechos humanos. Los derechos humanos nacen en oposición al aprobio de los malos gobiernos. Entonces, para evitar eso, conocer nuestros derechos y hacerlos exigibles a través de las instancias del Estado. Eso es vivir en democracia y no lo puedes lograr si no tienes una ciudadanía que es consciente y mínimamente sensibilizada sobre el tema. Más importante todavía, la construcción de ciudadanía y la construcción de una cultura de los derechos humanos. Claro. Y todo ello implícito en la cultura de la Constitución. Así es. En la Constitución están todos estos temas. Ojalá y haya sido de su interés. Les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales. Pueden formular preguntas en el correo electrónico que aparece en este momento en sus pantallas. A mí no me resta sino agradecer a nuestros invitados, de verdad, sus opiniones, sus comentarios. Muchas gracias, David, por la invitación. Mirel. Gracias, David. A ustedes el favor de su atención y, por supuesto, cerrar con la pregunta con la que cerramos todos nuestros programas. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? Y recordarle que el reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.